Bueno, primero que nada, pues saludarlos, agradecerles por la invitación. Eh, Quiero decirles que lo primero que aquí hay que entender es que el panorama ha cambiado de manera muy drástica a partir de las políticas establecidas por el gobierno de los Estados Unidos, encabezado por Donald Trump. Normalmente lo que ocurra en los Estados Unidos en materia de política migratoria siempre tiene un impacto de alguna forma, a veces más intenso, a veces no tan intenso, pero siempre de manera ineludible tiene un impacto muy fuerte en lo que refiere primero a los flujos migratorios, después también a aquellas personas que buscan protección, pero también en la manera en la que se actúa por parte de los gobiernos de la región ante esta situación, porque tiene una influencia decisiva muy importante las políticas que llevan a cabo en los Estados Unidos. Es una primera cuestión que no tiene que ver nada más con las políticas de Trump, sino que siempre tiene una influencia, sea quien haya sido el gobierno de los Estados Unidos. Desde luego varían las formas, los estilos, la agresividad, la restricción o cierta actitud más flexible en las políticas migratorias. Y estas variaciones, desde luego, también tienen un impacto importante. En el caso de Donald Trump ya habíamos tenido una primera ocasión durante su primer gobierno de 4 años, como para darnos cuenta que la política migratoria de Trump en general y la política de refugiados en particular era bastante restrictiva. Creo yo que esto no era ninguna novedad. Sin embargo, podemos decir de forma muy notable que este segundo gobierno de Trump encontró una forma mucho más acentuada de hacer mucho más rigurosa esta política migratoria, mucho más restrictiva todavía con respecto a su primera experiencia y yo diría muy agresiva y hasta violenta. Es decir, algo que los más críticos de la política Trump no habían llegado a imaginar que se llegara a los niveles a los que se está llegando. Inclusive, por ejemplo, para hablar específicamente del caso de los refugiados, mucho se pensaba que no sería tan severo por lo que tenía que ver con los refugiados. Y se pensaba eso porque durante el primer gobierno de Trump, en realidad parecía que él estaba contento con poder apoyar hasta cierto punto a los gobiernos de la región con financiamiento, sobre todo al ACNUR, y que el ACNUR a su vez canalizaba los recursos en apoyo a las operaciones de los gobiernos para atender a la población que buscaba protección internacional en los países de la región. Platicando, por ejemplo, con el representante del Alto Comisionado de Naciones Unidas para Refugiados, antes de que entrara Trump a este segundo mandato, él me decía que no estaban tan preocupados porque justamente lo que había ocurrido durante el primer mandato era que más bien habían incrementado los fondos de los Estados Unidos en apoyo al ACNUR, porque de esta manera se veía como una forma a través de la cual se podría mantener con mayor control a los flujos, porque muchas de las personas buscarían protección en nuestros países y al buscar protección podrían quedarse en nuestros países. En otras palabras, a final de cuentas, el interés de Trump era que no llegaran a los Estados Unidos y entonces si se podía fortalecer el apoyo de estas personas en los países del sur, pues lógicamente esto beneficiaba a los Estados Unidos porque entonces ya no llegaban tantas personas a buscar protección internacional en los Estados Unidos. Digamos, esta era la forma en que se evaluaban las cosas antes de que entrara el segundo gobierno de Trump. Claramente a nivel migratorio, sí era evidente que iba a haber cambios muy radicales, no solamente porque anunció durante su campaña a la presidencia que iba a seguir una política muy drástica, no solamente porque además inventó el cuento de que supuestamente los Estados Unidos estaba siendo invadido, y digo el cuento porque si bien es cierto, en el año 2023 fue un año muy característico, con un flujo enorme de personas que fluían no solamente buscando protección internacional, sino personas que migraban hacia el norte, pues sí se dio una situación que casi se podría llamar, digamos, entre comillas, invasión. En el año 2023, la situación fue tal que llegó a haber hasta 13,000 personas encontradas por la patrulla fronteriza en la frontera norteamericana todos los días. Es decir, los números eran realmente muy grandes. Sin embargo, el último año del gobierno de Biden, o sea, en el año 2024, esto cambió drásticamente, porque Biden se dio cuenta
que este flujo tan fuerte en los Estados Unidos podría tener una implicación muy importante en materia de la campaña política. Si seguían los flujos tan grandes como los que hubo en el año 2023, esto evidentemente podría tener una repercusión al grado que en el año 2024, que se dieran las elecciones a finales en noviembre, pues que muy probablemente Trump tomaría eso como bandera y que las posibilidades de pérdida, de derrota política de Biden o del gobierno de los Estados Unidos, en este caso ya no fue Biden, sino como saben ustedes fue Kamala Harris, que perdiera Kamala Harris por esta avalancha enorme de personas que trataban de ir a los Estados Unidos. Y por eso lo que les quiero decir es que ya en el año 2024 se tomaron medidas bastante importantes en los Estados Unidos para que rebajara el flujo de personas que llegaban de manera irregular a los Estados Unidos. O sea, en el fondo lo que les estoy diciendo es que cuando en la campaña de Trump en 2024 dice que hay una invasión, ya es una mentira. Porque si bien es cierto, los números eran enormes en el 2023, esto ya no era verdad en el año 2024. Y sin embargo, a Trump, como ustedes habrán visto, no le interesa la realidad. Lo que le interesa es simplemente el discurso y simplemente lanza cualquier cosa. Sabe que algunos le creerán o no le creerán, pero de todas maneras lo utiliza como bandera fundamental para llevar a cabo sus políticas y esto desde luego pues le fue muy útil en la campaña porque mucha gente no tenía la información suficiente y entonces decía que se estaba generando una invasión a los Estados Unidos e insisto, ya en el año 2024 y sobre todo a finales del año 2024, esto era absolutamente falso. Había sido contenido, había bajado mucho el número de personas que buscaban emigrar hacia los Estados Unidos. Y aquí siempre es importante decir que lo que se da siempre es un flujo mixto, es decir, quienes transitan por México no vienen simplemente como paso hacia los Estados Unidos, sino que muchos de ellos venían a buscar protección, algunos de ellos en México, algunos también buscaban protección en los Estados Unidos, pero se llama flujo mixto porque tiene tanto personas que son corrientes migratorias que salieron de sus países por razones básicamente económicas, así como también aquellas personas que por otros causales salieron por razones, por violencia, por violaciones de derechos humanos, por algunas de las razones de la Convención de Refugiados del 51 o por algunas de las causas establecidas en la, la algunas de las razones establecidas en la Declaración de Cartagena. Entonces, realmente, la verdad de las cosas es que este flujo mixto permanece, sin embargo, ha variado mucho desde el año 2025, una vez que entra Trump. ¿Qué hace Trump cuando entra? Trump, como había declarado que se trataba de una invasión, esto les sirve para justificar que la verdad de las cosas es que se necesita establecer un estado de emergencia. Y esto le sirve a él de justificación para que se lleve el asunto al Congreso y ahí se declare un estado de emergencia para poder movilizar ejército, para posteriormente fortalecer el aparato del ICE, que ahora estamos viendo pues los resultados de esta situación. Y esto ha tenido una repercusión en los flujos de personas que buscan protección internacional. Muchas personas han bajado en números muy grandes, porque la estrategia de Trump no se basa únicamente en las políticas estrictas, represivas, a través de redadas con el grupo este de ICE, que ha sido fortalecido económicamente de manera muy fuerte, su presupuesto ha crecido tremendamente, sino que también no solamente se ha desplegado mayor fortaleza de la patrulla fronteriza, sino que también ha logrado a través de articular ciertas alianzas y cierta coordinación con algunos gobiernos de la región, que se evite que pasen las personas hacia el norte. Y muy particularmente acá juega un rol central lo que logró con el gobierno de Panamá, en el sentido de que en el año del 2023 llegó a haber por el Darién un tránsito de 1,5 millones de personas. En el 24, que como les digo, redujo mucho, esto redujo a 300,000. Y en el año del 2025, una vez que Trump toma el poder, esto se redujo muchísimo más a números realmente prácticamente nulos. O sea, logró articular con el gobierno de Panamá, con el nuevo presidente de Panamá, que se cerraran literalmente y que se convirtieran realmente en lo que se llamó tradicionalmente un verdadero tapón en el Darién, a través de fortalecer la vigilancia, a través de alambres de púas en todo el estrecho, a través de vigilancia también en la zona marítima, y esto
trajo como consecuencia una reducción muy notable de las personas que atravesaban el Darién hacia el norte. Entonces, esta es una medida importante que hizo que ya por los otros países de Centroamérica y particularmente de México, las personas que fueron llegando a lo largo del año 2025 bajó de manera notable. Y entonces tenemos, particularmente en el caso de México, que el número de solicitudes que llegó a ser enorme en los años 21, 22 y 23 particularmente, en el año del 2021 tuvimos un número de 130,000 solicitantes de la condición de refugiado. En el año 2022 bajó un poco, pero estuvimos cerca de 119,000 solicitantes de la condición de refugiado. Y en el año 2023 se estableció un récord histórico para el país al llegar a casi 141,000 solicitantes de la condición de refugiado. Con este cambio de política de Biden primero en el año 2024, esto bajó a 78,975 y bajó aún más en el año 2025 que acaba de concluir. Desafortunadamente es una desgracia que la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados con esta nueva administración no está publicando estadística, de tal manera que es complicado en muchas ocasiones acceder a las cifras, a las estadísticas, que es un elemento clave para la planificación, para el análisis, para las estrategias. Desafortunadamente no se cuenta con estas estadísticas, tenemos que recurrir a distintas formas para poder obtener esa información clave y hemos llegado a tener información de que en el año 2025 bajó a 71,000 el número de solicitantes de la condición de refugiado en México. Y, sin embargo, había del orden de 65,000 personas en preregistro. Es decir, la Comar mantiene en preregistro un número casi equivalente a las personas que llegan a registrarse en la Comar. Y preregistro es una situación anómala porque las personas están en una situación irregular, están en una situación donde están en un limbo jurídico y que si quieren las autoridades migratorias mexicanas deportarlos, los pueden deportar porque ni siquiera han solicitado formalmente ante el Estado mexicano la solicitud del reconocimiento de la condición de refugiado. Entonces, tenerlos en esta situación de simple preregistro es algo muy grave y es algo sobre lo cual se tiene que luchar de manera importante acá en México. Lo mismo también desde fines del año 2023, cuando los números, decía yo, eran tan grandes, también hubo una nueva instrucción del gobierno mexicano a muy alto nivel en el sentido de que se dejaran de dar por parte del Instituto Nacional de Migración tarjetas de visitante por razones humanitarias para evitar que las personas utilizando esa tarjeta pudieran transitar hacia el norte. Y la verdad ese ha sido un elemento también disuasorio, es un elemento que ha condicionado, ha reducido la posibilidad de que personas suban al norte del país y bajó también muchísimo los flujos migratorios en el 24 y ni hablar en el año 2025 hacia los Estados Unidos. Es decir, no solamente las personas que migraban a los Estados Unidos por razones económicas, sino que también aquellos que buscaban protección internacional, pero que no querían la protección internacional en México, sino querían la protección internacional en los Estados Unidos, también se encontraron en una situación muy difícil para subir al norte. En suma, podemos decirles a ustedes que la situación es particularmente preocupante, la que se está viviendo, y la razón, y ya con eso termino, para tratar de limitarme al tiempo que me solicitaron, la razón por la que, sin embargo, hubo 71,000 personas solicitando la condición de refugiado en México y del orden de 65,000 adicionales que están en preregistro, es muy diferente a lo que ocurría en los años anteriores. Básicamente no estamos hablando de personas nuevas que están pasando al país, porque como repito, están llegando muy pocas personas a México, sino que la gran mayoría de las personas que solicitan la condición de refugiado o que solicitaron el reconocimiento de la condición de refugiado en el año 2025 lo hicieron fundamentalmente porque son personas que quedaron cautivas en México o porque fueron personas retornadas de los Estados Unidos, deportadas, porque han deportado desde luego no solamente mexicanos, sino que de muchas nacionalidades y muchas personas sudamericanas o centroamericanas o caribeñas que no han podido retornar a su país de origen, se encuentran atrapados en México y ante la
imposibilidad de pasar a los Estados Unidos porque está literalmente cerrada la frontera, entonces muchos de ellos optan por solicitar la condición de refugiado. Por eso se mantiene el número, sí más bajo que antes, sin embargo es un número significativo este número que les he dado, porque quedaron atrapados en México, no pueden regresar a su país, no pueden entrar a los Estados Unidos y no les queda otra opción para estar buscando una situación legal en el país que solicitar la condición de refugiado en México. Pues ahí el panorama, verán ustedes que es bastante preocupante. Los recursos también han bajado de manera muy drástica. Ha habido recortes muy fuertes de parte de la administración norteamericana al ACNUR, lo que ha implicado recortes enormes, no solamente a la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, sino recortes enormes también a las organizaciones de la sociedad civil, recortes enormes también por parte de muchas de las organizaciones de la sociedad civil que recibían dinero de los europeos, que también han recortado los apoyos, y esto desde luego pues lleva a una situación muy complicada para poder atender a la población. Este panorama nos obliga a quienes estamos trabajando en organizaciones de sociedad civil a buscar fondos privados o fondos de otra naturaleza, porque el panorama ha cambiado de manera muy acentuada, sobre todo en lo que respecta a los fondos provenientes del gobierno norteamericano. Les agradezco mucho su atención.